Bueno, vamos a comenzar a ver estas preguntitas. Entonces, recordéis, una restricción es algo consistente, creo que una restricción binaria es algo consistente, las que no son binarias no se les llama algo consistentes, ni no consistentes, ni hiperalgo consistentes, ni nada. Algo consistentes son restricciones binarias. Una restricción binaria es algo consistente si para todo elemento del dominio de X existe un elemento del dominio de Y que satisface la restricción. Y además, para todo elemento del dominio de Y, existe un elemento del dominio de X que satisface la restricción. O sea, arco consistente significa que en los dominios como los tenemos en este momento, todo elemento de A tiene al menos uno de B con el cual satisface la restricción, y todo elemento de B tiene al menos uno de A con el cual satisface la restricción. Se dice que todo el CSP es arco consistente si cada restricción binaria es arco consistente. Entonces, ejemplo de arcoconsistencia. La restricción X menor que Y, con X entre 2 y 6 y Y entre 3 y 7, es arcoconsistente. ¿Por qué? Porque cualquier elemento de X que yo coja, si yo cojo el 2, por ejemplo, el 2 con el 3 sería una solución. También con el 4, con el 5, pero por lo menos hay uno con el que es solución. Si yo cojo el 3, pues con el 4. Si yo cojo el 5, el 4 con el 5, el 5 con el 6, el 6 con el 7. Todos tienen al menos una con la que son solución. Pueden tener varias, pero tienen al menos una. Y al revés también, el 3 pues tiene al menos al 2, el 4 al 2 y al 3, el 7 al 6, al 5, al 4, al 3, al 2. O sea, todas las de acá tienen al menos uno de acá, con lo cual pueden hacer cumplir la restricción. Entonces es arco consistente. El problema muy parecido, la única diferencia es que el dominio aquí dice X entre 2 y 7 y Y entre 3 y 7, no es arco consistente. ¿Por qué? ¿Sí? Ahora hay un valor de X, que es el 7, para el cual no hay ningún valor de Y que satisfaga restricción, porque todos están menores que 7 o 7. Entonces, 7 ya no satisface la restricción. Con X igual 7 no hay manera de satisfacer esta restricción. Entonces, de alguna manera, el valor 7 como que sobra. Entonces, las reglas de arcoconsistencia, ahorita miramos esto, las reglas de arcoconsistencia lo que dicen es, ¿cómo podar? Le dicen, vea, usted tiene una restricción, tiene un dominio para X, un dominio para Y, que es la restricción binaria. Usted puede podar el dominio de X a D' de X, ¿cierto? Diciendo que D' de X son los A en el dominio de X original, para los que sí existe un B en el dominio de Y que cumple la restricción. Es decir, D' de X puede quitarle todos los que no cumplan con eso. Y la consistencia 2 dice, usted puede podar también el dominio de Y, con los Y's que no tengan, deja solo los Y's que sí tienen en X alguien con el que cumple la restricción. Si hay un Y con el que nadie cumple la restricción, entonces ese Y lo bota. ¿Sí? Esa es la intuición que hay detrás de eso. Es como que dice, si el dominio de X era todo esto, todo el eje, todo aquí, y el dominio de Y era todo esto, cuando hago arcoconsistencia, en el dominio de X me quedan solo estos y en el dominio de Y solo estos, los que cumplen la restricción C. Los otros se van del paseo. ¿Listo? Eso es arcoconsistencia. Y un ejemplo, bueno, unas advertencias que hacen allí es, arcoconsistencia no implica consistencia. Es decir, yo puedo tener un problema que sea arcoconsistente y sin embargo no sea consistente. Por ejemplo, yo tengo dos restricciones, X igual a Y y X diferente de Y. Obviamente no se puede que al tiempo X sea igual a Y y X diferente de Y. Pero con estos dominios, tanto X igual a Y como X diferente de Y son arcoconsistentes. ¿Por qué? Porque la restricción X igual a Y se satisface tomando X igual a A, aquí cojo Y igual a A. Si cojo X igual a B, Y igual a B. Si cojo Y igual a A, cojo X igual a A. Y si cojo Y igual a B, cojo X igual a B. Entonces, para cualquier elemento de X hay un elemento de Y, y para cualquier elemento de Y hay un elemento de X que satisfacen X igual a Y. Por lo tanto, esta restricción es arco consistente. La segunda restricción es X diferente de Y. E igualmente es arco consistente. Si yo cojo X igual a A,
entonces cojo y igual a b y satisfago esta restricción. Y si cojo x igual a b, entonces consigo y igual a y satisfago esta restricción. Por lo tanto, para cada valor de x en el dominio existe un valor de y que satisface la restricción y para cada valor de y existe uno de x que satisface la restricción. Por lo tanto, x diferente de y también es algo consistente. Pero el problema completo es inconsistente porque no hay manera de satisfacer las dos. O sea, ser algo consistente no implica que eso sea consistente. Y al revés también, que sea consistente no implica que sea algo consistente. Entonces aquí está el ejemplo. Tome x igual a y, esa es la restricción, y el dominio es x en a y b y y en a. Entonces, esta restricción es arco consistente. Entonces uno dice, no es arco consistente. ¿Por qué no? Porque si cojo x igual a b, no hay ningún y en el dominio de y que satisfaga que b es igual a a. Entonces, esta restricción no es arco consistente. Pero el problema sí es consistente. Hay solución. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué le va a pasar a este problema si le aplico la regla de arcoconsistencia? Pues van a podar el dominio de x y se va a ir b de ahí y va a quedar que el dominio de x es con a y y con a. O sea que cuando aplique la regla de arcoconsistencia se va a podar el b. ¿De acuerdo? Luego, el hecho de que sea consistente y no algo consistente quiere decir que yo puedo podar. Ahora, el hecho de que sea arcoconsistente no significa que sea consistente, significa simplemente que la arcoconsistencia la pasa. Entonces, ahora sí vamos a lo que decía aquí. Tengo el CSP que dice x menor que y, solamente de restricción, y me dicen x está entre 5 y 10 y y está entre 3 y 7. Entonces, la pregunta es, ¿eso es arco consistente? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es arco consistente o no? ¿Por qué no? Por ejemplo, el 10 no tiene ningún y que satisfaga la restricción. O sea, ya no es algo consistente. Entonces, no puedo poner ese algo consistente porque si no es algo consistente, no puedo poner que sí es algo consistente. Listo. ¿Es inconsistente? Es decir, ¿este problema tiene soluciones o no? Por ejemplo, x igual a 5, y igual a 7 es solución, por lo tanto, inconsistente no es consistente. Está cerrado bajo la regla de arcoconsistencia. ¿Qué significa eso? Significa que si le aplico la regla, no mocho a nadie, no puedo. Pero si le aplico la regla, por ejemplo, el 10 va a quedar mochado. El 9 también, el 8 también, el 7 también. O sea, va a haber un poco de elementos de acá que van a ser podados del dominio. Por lo tanto, no está cerrado bajo la regla de consistencia. Contestar esto sería equivocado. ¿Es nodo consistente? Preguntan. Entonces, nodo consistente significa que toda restricción unaria es satisfecha, ¿cierto? Está satisfecha. ¿Hay restricciones unarias aquí? No hay restricciones unarias. Entonces, todas las restricciones unarias de acá cumplen nodo consistencia, porque como no hay ninguna que la incumple. Entonces uno dice que sí es nodo consistente y por lo tanto va a estar cerrado bajo la aplicación de nodo consistencia con lo mismo ahorita. Ya. Esas eran las 4 de acá. Tan, tan, tan. Bueno, la de arcoconsistencia no la respondió nadie, bien. La de es inconsistente me la respondió alguien. Espero que haya entendido por qué no es inconsistente, porque hay soluciones. Y la de está cerrado bajo la aplicación de la regla de arcoconsistencia, no, porque como no es algo consistente, entonces que le aplico la regla y se puede. ¿Listo? Segunda. La segunda dice, la restricción es x más y menor que 0, y x entre 0 y 5 y y entre menos 6 y 0. Entonces, arco consistente, ¿qué dicen? Si cojo el 0, ¿hay alguien que yo le sume aquí y quede menor que 0? Por ejemplo, menos 6, ¿cierto? Si cojo el 1, le sumo menos 6 también, o el 2, o el 5, y le sumo menos 6, da menor que 0. Luego, todos los x tienen un y con el cual se hace menores que 0, la suma. Del otro lado, todo y tiene un x con el que es menor que 0. Por ejemplo, 0. 0, el más chiquito aquí es un 0 y 0 más 0 no da menor que 0.
Ni más 1, ni más 2, ni más 3, ni más 4, ni más 5. Menos 1, sí, menos 1 más 0, menos 2 más 0, menos 3 más 0, o menos 3 más 2. Todos esos funcionan menos el 0. O sea que este problema no es arcoconsistente. ¿Tiene solución? Por ejemplo, 0 y menos 6. Entonces es consistente. O sea que este no, este tampoco. ¿Está cerrado bajo arcoconsistencia? No, porque como no es arcoconsistente, le aplico la regla y pasa algo. Está cerrado bajo nodo consistencia, de nuevo, como no hay restricciones unarias, entonces la nodo consistencia por condición vacía se dice cierta y está cerrado bajo esa. Miremos qué dijeron. Otra vez, arcoconsistencia me respondió alguien que sí era arcoconsistente y cerrado bajo arcoconsistencia. Pues si era arcoconsistente, era cerrado bajo arcoconsistencia, digamos que fue coherente en las dos respuestas, pero no estaba cerrado bajo arcoconsistencia, ¿de acuerdo? Tercera. Ahora es x más y menor que 0, x entre menos 1 y 5 y y entre menos 6 y 0. Entonces, arco consistente. El único nuevo aquí es un menos 1, que con un menos 6 da menos 7. Pero con ese menos 1, este 0, que era el que no funcionaba antes, ahora sí funciona porque hay un x con el cual da negativo. Entonces este problema se volvió arco consistente. Si es arco consistente, está cerrado bajo la aplicación de arco consistencia. ¿Es consistente o inconsistente? ¿Hay soluciones? Si hay soluciones, entonces es consistente, por lo tanto no puede ser inconsistente. Tampoco no es algo consistente. Es nodo consistente, sí, porque no hay de esas y también porque no hay de esas. Casi. Solo esta, que no es algo consistente. Entonces, sí es algo consistente, porque cualquier valor de x tiene un valor de y que satisface la restricción y cualquier valor de y tiene un valor de x que satisface la restricción. Y la última, tengo dos CSP, este con x menor que y x entre 5 y 10 y y entre 3 y 7, y el otro con x más y menor que 0, x entre 0 y 5 y y entre menos 6 y 0, y les quiero aplicar la coconsistencia. Entonces, ¿qué queda? Entonces, acuérdense de este, decían que no era algo consistente porque, por ejemplo, el 7 no tiene un y que sea menor, que el 7 sea menor que ese. Ni el 8, ni el 9, ni el 10. O sea que el 7, el 8, el 9 y el 10 deben salir de este dominio. Deberían quedar solamente el 5 y el 6. Luego, en las soluciones en las que x está entre 5 y 6, podrían ser soluciones correctas. O sea, todas van siendo correctas. Ahora, y entre 3 y 7. Entonces, por ejemplo, 3 debe salir porque no hay ningún número menor, x que sea menor que 3. Ni 4, ni 5. Deberían quedar solo 6 y 7. ¿Cierto? Entonces debería quedar solo 6 y 7 en y. Entonces aquí hay uno y aquí hay otro. Este ya no me sirve porque queda 5 a 7, entonces ya me quedan, entre estas dos estoy viendo cuál es la correcta. Y ahora, entonces tengo que verlo con el CSP2, porque el CSP1 ya es correcto. El CSP2 es x más y menor que 0 con x entre 0 y 5 y y entre menos 6 y 0. Entonces acuérdense, ¿quién no cumplía? Era el 0. Entonces el 0 debe salir de aquí y ya todos cumplen. Entonces debe quedarme y entre menos 6 y menos 1. 0, 5, menos 6, menos 1. Aquí puedo dar al 0, pero no hay que puedo dar al 0. O sea que la solución correcta es esta. ¿Listo? 89%, pero el 11% escogió esta. ¿Cuál es? X en 1,5. Ah, le quitó a X el 0. No. Porque el problema no era el 0. 0 más menos 6 funcionaba, no había que quitar el 0. Lo que está incorrecto aquí es haber quitado el 0 de aquí. ¿Listo? Bueno.